Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por seguir con nosotros en la Gran Esperanza TV y nuestro programa Reavivados por su palabra. Gracias por estar continuamente con nosotros y por querer también hacer la voluntad de Dios a través de la lectura de un capítulo diario de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el libro de Job, capítulo 31. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir siempre la bendición de Dios al comienzo de esta lectura. Padre amado, le damos gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias porque ya hemos estado con usted en su presencia a través del programa Amanecer. Y hoy, Padre, vamos a escudriñar su santa palabra, vamos a escuchar sus consejos y también, Señor, el ejemplo de muchos personajes de la Biblia, Señor, que nos quieren dar a nosotros cada día, Padre. Rogamos el Espíritu Santo en la lectura el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acompáñeme entonces abriendo su Biblia en el libro de Job, capítulo 31. Sabemos que Job está con su discurso y este capítulo es la finalización de su discurso. Así que pongamos atención y veamos qué nos trae de bueno este discurso. Dice así: hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Cómo podría Dios premiarme por eso? ¿Qué me daría el Todopoderoso en las alturas? ¿Acaso Él no castiga a los malvados? ¿Acaso no hay dolor para los malhechores? ¿Acaso Dios no vigila mis pasos y se fija en todo lo que hago? Si acaso me he conducido con mentira o me he apresurado a engañar a todo el mundo, que Dios me pese en su balanza para que compruebe que soy inocente. Si acaso me he apartado del camino y permití que mis ojos guiaran mis sentidos o dejé que mis manos tomaran algo ajeno, que otro coseche lo que yo siembre y que mis siembras sean desarraigadas. Si me dejé seducir por la mujer ajena y esperé a que mi prójimo saliera de su casa, que mi esposa cocine para otro y que otros hombres la posean, estos actos son malvados, son inicuos y deben ser castigados por los jueces. Son un fuego que consume hasta el sepulcro y que acabaría con todas mis posesiones. Si no hubiera atendido a mi siervo y a mi sierva cuando me reclamaban que les hiciera justicia, ¿con qué cara podría presentarme ante Dios y responderle cuando me preguntara por ellos? El mismo Dios nos dio vida en el vientre. A ellos y a mí nos dio forma en la matriz. ¿Acaso impedí la felicidad del pobre o dejé que las viudas desfallecieran de hambre? ¿Acaso me aparté para comer a solas, para no compartir mi pan con los huérfanos?
Más bien, para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como mi propia madre. ¿Acaso vi a alguien totalmente desnudo y dejé al pobre sin abrigo con que cubrirse? Más bien, me bendijo de todo corazón cuando entró en calor con mis vestidos de lana. Jamás alcé mi mano contra el huérfano cuando estuvo en mi mano impartir justicia. Que se me zafen los brazos y miento, que se me rompan los huesos del brazo. Siempre he sido temeroso de Dios. Ante su gran poder nada puedo hacer. Jamás puse mi esperanza en las riquezas, ni deposité en el oro toda mi confianza. Jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos. Jamás disfruté del sol radiante, ni de las bellas noches de luna, con la idea de adorarlos en secreto y de enviarles un beso con la mano. Eso hubiera sido un gran pecado, pues habría pecado contra el Dios Altísimo. Jamás me alegré al ver caer a mi enemigo, ni me regocijé cuando le sobrevino el mal. Jamás le pedí a Dios maldecir a alguno. Para no pecar, prefería quedarme callado. Jamás permití que mis siervos abusaran de alguno de mis huéspedes. Jamás un extranjero que llamó a mi puerta pasó la noche fuera de mi casa. Si acaso como humano encubrí mis faltas, si guardé el secreto de mi maldad, fue por temor al desprecio de los nobles y a lo que el pueblo pensara de mí, pero guardé silencio y no salí de mi casa. Cómo quisiera que alguien me escuchara. Aunque mi enemigo me someta a juicio, confío en el Todopoderoso que hablará por mí. Con mucho gusto aceptaré su juicio, con mucho gusto lo portaré como corona. Le daré cuentas de todas mis acciones y me presentaré ante él orgulloso como un príncipe. Si mis tierras hablan contra mí y lloran de dolor por lo que les hice, si saqué provecho de ellas sin retribución o me aproveché de la bondad de sus dueños, que en lugar de trigo me rindan abrojos, que me den espinos en lugar de cebada. Aquí terminan los discursos de Job. Disfruté esta lectura, hermanos, porque tiene tantos valores morales que la sociedad hoy en la actualidad y nosotros como hijos de Dios a veces ignoramos o pasamos por alto todo esto que Job escribió en este capítulo o que escribieron acerca de Job en este capítulo. Podemos ver, hermanos, que en el tiempo, para iniciar, en el tiempo de Job, era tan natural y socialmente aceptable, escuche bien la palabra, socialmente aceptable, al igual que nosotros en la actualidad. Hay muchas cosas que la sociedad las acepta y pelean y hasta hacen marchas y cualquier cantidad de cosas porque socialmente debe ser aceptable. Pero esta mañana nosotros reafirmamos aquí a través de esta lectura que este hombre nos enseña que a pesar de que la sociedad acepte, nosotros como hijos de Dios y Job como un hombre que era perfecto y apartado del mal, nos está dando un gran ejemplo de cómo nosotros, aunque la sociedad lo acepte, debemos permanecer anclados a los 10 mandamientos que Dios ya dejó. Queridos hermanos,
los 10 mandamientos siguen vigentes hasta en la actualidad, porque esto es lo que rige el carácter de Dios. Dice Job: hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. Esto me recuerda a mí cuando Jesús dijo allá, cuando él andaba en su ministerio, dijo: ciertamente, dice, que no codiciarás, pero yo les digo, dijo Jesús, que con solo que usted mire y piense, entre en su mente ese gusanito pervertido, usted ya pecó. Así que esto me confirma a mí que Job era un hombre íntegro y sus valores morales estaban por encima de lo que la sociedad en ese momento aceptaba. En ese momento, pues, la poligamia era algo tan normal. Recordemos que aún algunos de los héroes que nosotros hemos leído o que están escritos aquí en la Biblia, aún algunos de ellos cayeron en este gran pecado, pero este hombre, Job, está convencido de que él debe resplandecer, aunque la sociedad esté caída. Así que en esa época la poligamia era normal, el incesto era normal, el abuso de la esclavitud era normal. Podía él haber tomado esclavas para convivir con ellas, aunque él tuviese su esposa. Pero Job sabe que esto no es agradable a Dios, porque dice: ¿cómo podría Dios premiarme por eso? ¿Qué me daría el Todopoderoso en las alturas? ¿Acaso Él no castiga a los malvados? Entonces nosotros confirmamos esta mañana una vez más que nosotros, a pesar de que la sociedad diga lo contrario, nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos conocido, debemos prevalecer, así como Job, sabiendo que Dios mira todas nuestras actitudes, nuestras acciones, y va mucho más allá. Y son nuestros pensamientos. Muchas veces no accionamos, pero nuestra mente anda llena de cosas malas, y sobre todo este tipo de situaciones en las que hoy el sexualismo está tan a flor de piel, la maldad en cuanto a esto ha proliferado en nuestro mundo, en nuestro entorno. Por eso hoy más que nunca nosotros necesitamos, al igual que Job, hacer un compromiso con nuestros ojos, porque es por allí que entra, por nuestros ojos son las avenidas del alma, es por ahí donde nosotros empezamos a pecar, cuando miramos y ya nuestra mente empieza a trabajar. Así que estaré hablando hoy para alguien que esté en problemas. En este punto estaré hablando para mí misma hoy, que puede ser mis ojos, puede estar pecando contra Dios. Pues debemos hacer un compromiso hoy de poner en Cristo nuestra mirada, no en las cosas terrenales, porque todo nos traerá dolor, nos traerá incluso hasta a nosotros mismos reprocharnos por algunas actitudes que hacemos. Así que es importante entonces tener muy en claro que Dios vigila, dice, mis pasos. Así dice Job: ¿acaso Dios no vigila mis pasos? Y se fija en todo lo que hago. Muchas veces nosotros dijimos, ya hicimos tal cosa y nadie se dio cuenta, pero no miramos para arriba. Sabemos que Dios está vigilando cada cosa que nosotros hacemos, y nosotros deberíamos tener mucho cuidado de pensar que debemos quedar bien con los seres humanos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Debemos tener mucho cuidado, porque nuestro compromiso es con Dios, y Dios está viendo desde las alturas todo lo malo que nosotros pensamos y luego hacemos.
Así entonces dice Job: ¿acaso que Dios me pese en su balanza para que me compruebe si soy inocente? ¿Estaremos capaces nosotros hoy de decir igual que Job, que Dios nos pese en una balanza a ver si nos encuentra inocente? No sé si usted piensa al igual que yo, pero pienso que realmente esto es algo bastante seguro de parte de Job, decir esto, que Dios me pese en su balanza. Bueno, si ahorita podemos ser hallados faltos en esa balanza, todavía tenemos la oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude para poder cambiar todas esas cosas que nos convierten en una persona culpable y no inocente. Dice: si acaso me he apartado del camino y permití que mis ojos guiaran mis sentidos. Tiene tanto bonito este capítulo que quizás pasaríamos todo el día en desmenuzando cada palabra que Job dice. Pero en cuanto a eso, hermanos, podemos decir que este hombre tenía elevados principios morales y había aprendido porque había estado cerca de Dios. Así que nosotros somos llamados este día a poder escudriñar su palabra y encontrar en ella todos esos principios, todos esos valores que necesitamos para seguir este camino y poder nosotros ser un ejemplo de que tenemos ética moral. Así que Job presenta esta primera parte acerca de su integridad en cuanto a esos ideales grandiosos que Dios le dio y la castidad que él tuvo a través de todas las normas que él había aprendido, y de esta manera exaltó los principios que Jehová ha dado desde el inicio de la humanidad. Eso me imagino que debe ser algo tan hermoso para Dios, saber que sus hijos exaltan sus principios y que pese a lo que pese en su entorno, Él quiere que usted y yo hagamos prevalecer los principios morales que Él siempre ha establecido. Otra hermosa enseñanza que podemos encontrar aquí es la caridad. Job nos muestra aquí que él ha sido un hombre que no ha sido discriminativo. En esa época hemos dicho que había bastante abuso de la esclavitud. Ellos tenían sus servidores ahí, pero Job ha entendido que el mismo Dios nos dio vida en el vientre. A ellos y a mí nos dio forma en la matriz. No debemos por qué discriminar las personas, ni por raza, ni por sexo, ni por color, ni por de dónde es, nada. Job nos enseña que él dice que no hizo eso, no permitió que fuese discriminado, no hizo acepción de personas. Él definitivamente estaba consciente que todos somos iguales y todos tenemos todos recibimos de Dios las mismas bendiciones, tenemos la misma misericordia, disfrutamos de la misma gracia. Por eso no podemos nosotros como hijos de Dios discriminar a otras personas. Y esto lo está haciendo Job porque él está tratando de responder todo lo que sus amigos estaban acusándolo, porque le estaban haciendo entender que él por esa razón estaba sufriendo. Y por eso Job empieza entonces haciendo ese tipo de análisis de que él no había hecho nada malo, de que él había tratado de regirse dentro de todos los parámetros que Dios había establecido. Así que por eso Job todo esto lo empieza a desmenuzar para ver que sus amigos y todos los que estaban ahí entendieran que él había tratado de cumplir todo lo que él sabía que podía ofender a Dios. Y eso es algo muy interesante, hermanos.
Esto nos reza a nosotros cómo podemos ofender a Dios, cómo podemos dar la cara, dijo Job, cómo puedo presentarme ante el Señor si yo sé que eso es algo malo. Así que por eso él estaba haciendo un análisis de su vida y dice, yo he atendido bien a mis siervos, he atendido al pobre, he atendido a la viuda, he atendido a los huérfanos, más bien dice, sintió felicidad de darle sus vestidos de lana a todas esas personas que la necesitaban. Dice, jamás alcé mi mano contra un huérfano, jamás, dice, hice algo de eso. Siempre he sido temeroso de Dios. Ante su gran poder, nada puedo hacer. Creo, hermanos, que cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, discriminando y haciendo cosas que no son correctas, es porque no tenemos el temor de Dios. Dice Job, siempre he sido temeroso de Dios ante su gran poder. Ante su gran poder, nada puedo hacer. Así que esta mañana nosotros también debemos llevar muy claro que todo lo que hacemos es porque realmente está el amor de Dios en nuestro corazón. Todo esto encierra el hecho de que Dios dijo, los mandamientos se resumen en dos grandes: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y Job estaba consciente y había tratado de regirse por esa ley, así que él estaba seguro de que él no había cometido esos errores. Otra parte importante es la idolatría. Dice, jamás disfruté del sol radiante ni de las bellas lunas de noche, con la idea de adorarlos en secreto y de enviarles un beso con la mano. Qué interesante es esta manera de describir lo peligroso que es para el ser humano adorar las cosas que Dios creó, no al creador, sino a las cosas que Dios creó. A mí particularmente me encanta la luna, pero cuando yo la miro y la disfruto, sobre todo cuando está en luna llena, yo siempre pienso en cuán poderoso es mi Dios, en cómo Él es un especialista para poner allí todo lo que nosotros necesitamos y para que lo disfrutemos. Pero Job estaba consciente de que era hasta pecado mandarle un beso con la mano, porque estaba, dice, eso hubiera sido un gran pecado, pues habría pecado contra el Dios Altísimo. En la época de él también habían cultos sensuales de adoración a todo tipo de cosas, no solo de madera o de piedra, sino también adoraban al sol y adoraban la luna. Y Job estaba consciente de que eso era un gran pecado. Así que, queridos hermanos, aquí podemos ver cómo Job ha resaltado los ideales y los propósitos que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Y esto no es que Job, porque ya está en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el Evangelio es eterno y que Dios ha tenido su evangelio desde antes que usted y yo existiéramos, desde antes de la fundación del mundo. Así que nosotros no podemos venir a decir hoy que hoy la gracia es diferente, porque la gracia ha sido perfecta desde el principio y Dios ha querido establecer y estableció siempre sus parámetros de su carácter. Así que nosotros encontramos en los 10 mandamientos todo lo que Dios quiere para nosotros. Si esta mañana, después de leer nosotros esto, pues entramos en esta situación que dice usted, pero realmente todo lo que Job dice allí, en algún momento yo he fallado o me falta mucho, pues vayamos a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones y nuestros ruegos para que Dios pueda ayudarnos a ver qué problemas tenemos nosotros con las cuales estamos ofendiendo a Dios o de qué manera nosotros no estamos siguiendo o no tenemos valores morales. Los valores morales aún todavía nos faltan. Y recordemos, hermanos, que Dios hará un juicio. Y Job lo contempla aquí, dice, confío en que el Todopoderoso hablará
por mí. Con mucho gusto aceptaré su juicio, con mucho gusto lo portaré como corona. Le daré cuenta de todas mis acciones y me presentaré ante él orgulloso como un príncipe. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder decir tal como Job, que nos presentaremos ante Dios si hoy fuera el juicio, si nos presentaríamos ante Dios orgullosos como príncipes, como hijos del gran Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, estamos a tiempo todavía para poder rectificar todos estos problemas que la humanidad por causa del pecado enfrenta, pero que al igual que Job fue un siervo fiel, nosotros debemos saber que sí podemos. Jesús fue nuestro máximo ejemplo. Jesús siempre fue perfecto en todos sus caminos y él era humano en ese momento. Así que nosotros debemos hoy tomar una decisión, y la mejor decisión es seguir el ejemplo de Jesús y también poder glorificar al Padre con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque su palabra siempre, siempre, Señor, nos desnuda. Desnuda, Señor, todas nuestras vergüenzas. Sabemos que a la luz de su palabra, Señor, podemos descubrir si en realidad nosotros estamos caminando como usted quiere que lo hagamos. Padre, sabemos que siempre sobresalta en nosotros ese espíritu de maldad, Señor. Pero hoy, Padre, vamos ante su presencia pidiéndole en primer lugar el perdón por nuestros pecados, ya sea porque lo hemos pensado, Señor, o porque lo hemos llevado a la acción, Padre. Rogamos, Padre Celestial, para que usted nos ayude a guardar nuestros pensamientos para que no pequen contra usted. Señor, ayúdenos a que los valores morales puedan estar siempre con nosotros. Sabemos que la única manera en que podemos prosperar es estudiando su palabra, Señor. Ayúdenos a que su palabra esté en nuestra mente y nuestro corazón para no pecar contra usted. Seguramente Job, Padre, tenía una vida de mucho estudio y mucha oración. Por eso no tenía tiempo para estar pensando cosas malas y había hecho un compromiso con usted con todos sus 5 sentidos, Padre. Rogamos, Padre, que usted nos ayude a nosotros también a tomar esa decisión hoy, de hacer ese compromiso con usted, de no pecar con nuestros 5 sentidos, Señor, sino que los consagremos a usted, Padre. Podríamos decir que esto es difícil, Padre, pero sabemos que Jesús nos dio el máximo ejemplo y hoy encontramos también en Job un hombre, Señor, también de carne y hueso, que decidió hacer un compromiso con usted en todos los aspectos de su vida, que estaba seguro que su carácter se manifiesta en los 10 mandamientos también, Señor. Ayúdenos, Padre, para poder entender su palabra, Señor, y poder ponerla en práctica sobre todo, Padre. Queremos ir al cielo, Padre, pero sabemos que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Por eso rogamos que su Espíritu Santo nos acompañe a cada momento, nos redarguya, nos toque y nos advierta si estamos en algún pecado, Señor, que solo usted lo conoce o está oculto ahí en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Por eso, Padre, vamos ante su presencia, sabiendo que somos seres humanos caídos y que necesitamos de usted. Necesitamos que usted nos conduzca por este camino, Padre. Ayúdenos a ser humildes y aceptar su llamado. Ayúdenos a ser humildes para poder entender su palabra, Señor. Sabemos que todo lo que usted quiere es lo mejor para nosotros, Padre. Gracias por amarnos, gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario y por la cual hoy vamos a su trono de gracia, sabiendo que obtendremos el oportuno socorro. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Así es, amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros esta mañana y juntos poder ser reavivados por la palabra de Dios. Sigamos en sintonía de este programa mañana nuevamente con el próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.